Bueno, la vez pasada habíamos visto el contrato de locación de obra, locación de servicio, si yo mal no recuerdo, y el contrato de desarrollo de software. Y yo les dije que, bueno, que algunas veces podía adquirir la forma de locación de obra o de locación de servicios según cómo estuviera planteado, y que a veces también algunas cláusulas resultaban ambiguas y era difícil encasillarlo en uno o en otro, porque en definitiva el contrato de desarrollo es un contrato atípico. ¿Qué significa esto? Que es un contrato que no está regulado como tal en el código o en alguna ley especial, pero sin embargo puede ser asimilado a contratos que sí, tipos contractuales que sí tenemos regulado, que es en locación de obra y locación de servicio. En general, todos los contratos tecnológicos, por así decirlo, son contratos atípicos todavía. Quizás alguno tenga alguna mención en alguna ley, alguna cuestión chiquita o alguna cuestión de las cláusulas, en alguna ley de derecho a autor o en algunos tratos internacionales. Hay algunas menciones, pero no están regulados per se. Por eso se aplican los principios generales y se busca ver, según las características, a qué contrato se va a asimilar para poder ver qué norma se le aplica. En que esto es lo que habíamos dicho, desarrollo software, bueno, esto es lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a arrancar con el contrato de licencia de software. Este contrato muchas veces es uno de los contratos que la gente se los confunde. En general los que se los confunden son los usuarios. Y la típica que dicen es compré un software. Hoy por hoy ya la gente está como más instruida, sabe un poquito más sobre el tema y demás, pero hace 15, 20 años atrás esto era muy típico. De hecho, hoy por hoy la mayoría de las licencias de software son online o son software que se bajan en la nube. Ustedes lo saben mejor que yo, la parte técnica, cómo corre el software y demás. Pero los viejos software que uno los creía que los compraba, que lo que hacía era comprar en realidad el soporte material, que era el CD, y cuando no el disquete, para los que son más jóvenes no los vieron, pero yo he visto, era chiquita, era muy chiquita, les juro, pero yo he visto los software en disquete que se compraban, y mismo cuando vos te comprabas una computadora nueva, te venía el software de Windows por si había ¿cómo era que se había que reinstalarlo? No me acuerdo bien cómo era, o el paquete Office, vos comprabas el paquete Office, miren, miren cómo lo estoy diciendo mal, vos comprabas el paquete Office. Fíjense que yo también, para explicárselo a ustedes, estoy usando un término erróneo. Ya hemos hablado la otra vez que no puede haber compraventa en estos casos. Bueno, no compras el paquete Office. En realidad vos pagás un monto para obtener la licencia del paquete Office. Bueno, pero por esto que es era un uso común, decir, compré el paquete Office, por ejemplo, la gente creía que lo compraba. Y el creer que vos lo compraste y que es tuyo, te da el derecho al uso. Porque en la compraventa, nosotros lo vimos la otra vez, cuando vos cuando se produce el contrato de compraventa, se traslada la cosa, pero además vos te convertís en propietario de esa cosa. Por lo tanto, como sos propietario, con lo que vos sos propietario, puedes hacer lo que se te cante. Mientras no sea ilegal, puedes hacer lo que se te cante. Entonces, ¿cuál era el gran problema? ¿O cuál es el gran problema? Hoy ya la gente no es ignorante, sino que se hace la piola, pero ¿cuál era el gran problema en otras épocas? Vos te comprabas el CD, comprabas, creías que había que comprar el paquete Office y lo instalabas en 45 computadoras, básicamente. Era lo que se hacía. De hecho, ahora ya casi no hay de esos. Pero hace 10, 15 años atrás todavía no sabe la cantidad de medidas que había, juicios de Microsoft, que les caían con una medida judicial a empresas o a oficinas y demás, porque detectaban, o bien, o que había copias truchas, o que el mismo software se había instalado en muchas más computadoras de las que la persona había pagado la licencia. Y muchas veces esto se daba por avivadas y otras veces se daba por ignorancia. Así, no, pero ¿cómo puede ser? Mirá, yo lo he visto en medidas hace 20 años atrás, cuando yo eh, hacía pocos años que ejercía, gente que de repente decía, no, pero si yo esto lo compré, es mío, te muestro la factura. No, señor, lo que usted compró es una licencia. Es una licencia, por ejemplo, para usarla en una computadora, un ordenador, le decía, en una computadora, no para instalársela y prestárselo a su primo, a su vecino, a su hermano y demás. Por eso les digo, había una gran falta de información al respecto, hay épocas que se persiguieron, otras se dejó de perseguir, este tipo de cuestiones, pero más allá de eso, vamos a entonces a ver qué es un contrato de licencia de software. Supongo que ustedes esto lo manejarán, pero bueno, quizás algunas cuestiones más jurídicas les estarán faltando. En definitiva,
lo que es un acuerdo que se celebra por un titular de derechos de explotación, que es el licenciante. No siempre va a coincidir con el autor. Cuando veamos después derechos más de propiedad intelectual, vamos a ver que no siempre coincide con el autor, sino que en el que tiene el derecho de explotación, la mayoría de las veces va a coincidir con el autor, pero muchas veces no. Y un usuario o una empresa, al que vamos a llamar licenciatario, y este licenciante le va a permitir al licenciatario utilizar el software con los límites y alcances que se establezcan en el contrato. Y acá esto queda abierto a diferentes posibilidades. No hay una forma única de hacer un contrato de licencia. Hay varias formas de hacer contratos de licencias. Hay cuestiones que son básicas y aparecen en todos, y otras cuestiones que se pueden ir adaptando al tipo de software de que se trate. Cuando digo software, digo app, o sea, digo de todas las formas y demás, o a las necesidades o al alcance, ya vamos a ver que al alcance territorial, al alcance de usuarios, etc. Como les dije en el caso anterior, nuevamente es un contrato atípico, y acá lo más importante, que es lo que la gente debería tener claro y todos debemos tener claros, que no hay transmisión de la propiedad. Lo único que yo transmito en la licencia de software y en general, y esto se aplica para cualquier licencia de cualquier derecho de propiedad intelectual, es lo mismo si es un software, si es una marca, si es una patente, si es un modelo de utilidad, si es un diseño o modelo industrial, es exactamente lo mismo. Cuando yo hago una licencia, nunca voy a transmitir la propiedad. Yo transmito un derecho de uso, y con los alcances, ese derecho de uso se te transmite con los alcances que esté establecido en el contrato correspondiente, o que hayan, bueno, y que hayan, por supuesto, estipulado las partes. En lo que a contratos de software concierne, tenemos diferentes tipos de licencias. Tenemos las licencias perpetuas, o sea, que son de uso indefinido. eh, Pueden incluir o no autorizaciones, pueden incluir o no soporte técnico. Hoy por hoy ya estas casi no se usan, no tienen mucho sentido, porque en general lo que suele ocurrir con este tipo de contratos, con estos tipos, perdón, de productos, los software, es que terminan siendo viejos, ¿no? Ya no tiene mucho sentido seguir actualizándolos, se cambia por uno nuevo, o aparece una tecnología superadora, entonces ya esta cuestión de la licencia perpetua no tendría tanto sentido, pero podría haberlo perfectamente. Y en los viejos contratos, en los primeros contratos, existía a veces esta cuestión. Y a veces lo que incluía la licencia perpetua, pero el soporte o las actualizaciones sí tenía un tiempo limitado. Entonces, esto incluye actualizaciones hasta 2 años, o soporte técnico hasta que se haga una nueva versión. Eso se podía estipular y se puede estipular. Nuevamente, son contratos atípicos, las partes pueden estipular lo que quieran, porque rige el principio de autonomía de voluntad, de la voluntad de las partes. Mientras no se estipule algo que sea contrario a la ley, o que implique la comisión, por ejemplo, un delito, hay total autonomía y libertad. Y como es atípico, no tenemos ningún tipo de restricción legal al respecto, salvo alguna que desvirtúe la cuestión y ya no es un contrato de licencia, sino es otra cosa, ¿no? Pero dentro de los límites del concepto de licencia no tenemos problemas para poner lo que querramos, básicamente. Otro tipo de contrato es el temporal o de suscripción. En estos contratos son de tiempo determinado. En general incluye actualizaciones y soporte técnico mientras dure la suscripción, ni hablar los que son en la nube y demás. Y después hay contratos de uso limitado, y se resume o a ciertas condiciones de uso, o a ciertos números de usuarios, o en cierto territorio. No sé, a alguno le pasó. Bueno, después les voy a dar el ejemplo de Netflix, que no es exactamente una licencia, porque no es una licencia de un software, pero no sé, a alguno le pasó que quiso acceder a Netflix en otro lado y tuvo ciertas restricciones, no sé, a veces te pasa y a veces no. Pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones territoriales. Pero igual no es un contrato de licencia de software, así que no lo voy a usar como ejemplo. Ese ejemplo lo voy a dejar para más adelante, cuando veamos otra cosa. Los derechos y las obligaciones de las partes. Básicamente, los derechos básicos que van a tener este contrato son: el licenciante va a tener que conceder el uso del software, puede proporcionar soporte o no. El licenciatario tiene que usar el software de acuerdo a las condiciones del contrato, o sea, las condiciones de licencia, y pagar las tarifas de la forma que haya sido estipulada. Vamos a ver que hay diferentes formas
de establecer las tarifas de licencia. Esto nuevamente aplica para todo el tipo de licencias de derechos de propiedad intelectual. Por supuesto que según el derecho que se esté cediendo, si es un software, es una marca y demás, vamos a tener cuestiones más que tienen que ver con los usos y costumbres y los contratos y las tarifas se van a estipular de formas distintas. Pero básicamente esto es lo que no tiene que faltar. La concesión del uso, o sea, no podés obstaculizarle al otro el uso, siempre de la forma que haya sido estipulado, y la otra persona tiene el derecho de usarlo hasta el alcance que se haya dado contractualmente, y para eso debe tener que pagar un canon, una tarifa, puede ser único, puede no ser único, hay diferentes formas de estipularlo. Otro de los puntos que son importantes en los contratos, que a veces, ya no tanto, pero en las épocas a veces se los olvidaban los abogados o a propósito las empresas para que quedaran en forma ambigua, es la cuestión de el alcance territorial, el ámbito territorial de aplicación. Hoy por hoy esto es bastante más importante porque incluso algunos software pasa, sobre todo los software importantes y de uso internacional, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones protectorias, hasta a veces cuestiones legisladas. Entonces, para ciertas regiones se dan beneficios, entonces por ahí, no sé, quizás lo que estoy diciendo es cualquier cosa, ¿no? Pero imaginémonos que se quiere un país que está en vías de desarrollo, lo que llamaba antes el tercer mundo, se le quiere impulsar la industria de alguna manera o la educación, lo que sea, entonces Windows pone una tarifa especial para voy a ir de vuelta con el ejemplo del paquete Office, para el paquete Office. Y seguramente la tarifa del 365, o sea, el paquete de este Office que uno tiene durante un año, no va a ser el mismo en un país de vía de desarrollo que quizás en Europa o en Estados Unidos y demás. Entonces, esta cuestión del ámbito, de la aplicación del ámbito territorial, de hecho, hoy por hoy las empresas muy fácilmente pueden restringir la cuestión de dónde lo estás usando, sobre todo porque son software que están en la nube, entonces enseguida te detectan dónde estás, básicamente. Pero es una cuestión clave en este sentido, ¿no? Así, si no, es muy fácil aprovecharse de beneficios de ciertas áreas, de ciertas zonas del mundo, digamos, para obtener tarifas más baratas. Esto también pasa esto a veces pasa, ¿saben con qué? Con los juegos, con los software de juegos, digamos, ¿no? Con las aplicaciones de Sí, juegos. sí, profe, eso justo le iba a decir que en Steam, por ejemplo, en un momento, hace un par de años, los precios acá en Argentina eran mucho más bajos que en Estados Unidos, por ejemplo. Totalmente. Y sucedió que mucha gente de Estados Unidos hacía cambiando sus Cambiaba la VPNs VPN. y demás, Exactamente, claro, es creaba eso. cuentas acá para pagar los juegos a precio argentino, pero ellos estando allá. Totalmente, eso es lo que se hace. O sea, la fácil antes era cambiar la VPN. Hoy por hoy ya no es tan fácil hacerlo, pero bueno, pasa mucho con los juegos eso. Sobre todo porque hay lugares que lo que se busca es la promoción de los juegos. Incluso tenés versiones gratuitas que en algunos lugares tenés, otras no. Bueno, eso se utiliza. Y entonces, esta cuestión de la limitación territorial, más allá, en el caso de los juegos, nadie lo lee. La verdad es que todo esto va a aparecer, por ejemplo, los casos de estos software así enlatados que uno se baja a algún lado o las apps sea, todo esto donde va a aparecer los TIC, los términos y condiciones. Cuando uno pone el aceptar el términos y condiciones, en definitiva lo que está aceptando son unas condiciones predeterminadas, por supuesto, por el titular de los derechos, y si no lo aceptás no puedes avanzar, básicamente, pero cuando vos por aceptar, lo que estás en definitiva es celebrando un contrato. Un contrato de licencia. Lo que estás haciendo es eso, es un contrato de licencia que además tiene un montón de otros puntos, de otras cláusulas y otras cuestiones. Pero básicamente las primeras cuestiones que se establecen son las cuestiones que tienen que ver con la licencia que te están otorgando. Bueno, el plazo y las condiciones de vigencia ya se los mencioné. La contraprestación, o sea, la forma de pago, puede ser única, puede ser mensual, puede ser una vez por año, como puede pasar, no sé si sigue siendo igual el 365 de paquete Office, porque hace muchos años que no lo contrato. Yo lo tengo me lo dan por una de las universidades, pero me acuerdo que en una época era anual. Eh, Otra de las cuestiones que es importante es que esté la descripción del software licenciado. O sea, que quien contrata a ambas partes sepan exactamente qué es por qué, qué software, qué contenido está siendo licenciado. ¿Qué es lo que tiene? ¿Para qué sirve? Cuanto mejor sea la descripción, para quien contrata es mejor. O sea, para
para la parte que adquiere la licencia es mejor. En general, esto los titulares de los derechos lo dejan medio ambiguos porque les dan mayores posibilidades. El alcance de la autorización de uso, ya se las nombré, las limitaciones para el licenciatario y la exclusividad. ¿Qué pasa? Los software enlatados no tenemos exclusividad, pero algunos software diseñados específicamente para algunas cuestiones, esto ¿saben en una época con qué se daba mucho? Con los software para empresas de logística. Vos de repente contratabas a una empresa para que te diseñara un software que era para vos, pero el tipo de contrato que hacías no era ni una locación de obra, ni una locación de servicios, sino que lo adquirías por licencia. O sea que la persona que lo había, el desarrollador o la empresa desarrolladora, seguía quedándose con la propiedad de ese software, seguía siendo el titular de los derechos sobre ese software, pero vos por un tiempo limitado tenías la exclusividad del uso. O si bien no la tenías vos, podías estipular que vos y tales empresas, en un conjunto empresario, iba a tener la exclusividad del uso. ¿Por qué? Porque quizás tener esa exclusividad de uso sobre este software te daba ventajas competitivas en el mercado que se te tratara. No sé, pues les doy el ejemplo nuevamente del de logística, que es el que se me ocurre y además es uno de los que puede servir para esto. Luego está la cuestión de la recepción y la aceptación. Hoy es bien fácil. Hoy lo cierto es que esto quedó medio de la época que vos lo recibías en mano, ¿no? Hoy la recepción y la aceptación es muy fácil. Pusiste a aceptar y ya está. Te lo bajaste, pusiste a aceptar y hay muy pocas cláusulas no hay ninguna cláusula que vos puedas decir, no, mira, esta cláusula no te la acepto, renegociémosla. No, esto va a servir quizás cuando es un software específico, un área muy específica y no ofrecido al público en general. Por eso les digo, hay cuestiones que las van a encontrar solamente los software que son específicos de algún área, de algún nicho, que se utilizan para algún tipo de trabajo, no sé, algún software contable muy específico, porque vos, imaginémonos que hay un montón de software contables, pero la mayoría son comunes, que los puede adquirir cualquier persona, la licencia, y después por ahí imaginémonos que hay una empresa que necesita un software contable, pero que tenga ciertas especificaciones o ciertas, no sé, columnas de entrada, de salida y demás, que tengan que ver más con el tipo de negocio que hace esa empresa. Entonces, bueno, se le encarga, sobre este software necesito que vos me hagas estas modificaciones. Entonces, en esos casos es necesario que haya una recepción, que haya una aceptación. Generalmente se establece un plazo de aceptación para que la persona pueda rechazar o aceptar el software que le están dando la licencia del software que le están dando. En general se da un plazo de 10 días, 7 días, 5 días, no importa cuánto, para que la persona para que lo pueda probar si está funcionando y general se estipula una cláusula que dice que si en el plazo de, no sé, 5 días, si nada dijera, se lo da por aceptado, por recepcionado, etcétera, y ya está. Digamos que no tiene mucho más que reclamar. Luego se suelen poner cláusulas de limitación de responsabilidad del licenciante. Esto sobre todo tiene que ver, en otras épocas tenían que ver mucho sobre estos software que de repente vos los instalabas en tu computadora y te desordenaba todo, se te rompía todo. Bueno, hoy ya no te pasa tanto. Bueno, a mí hace muchos años me pasó, no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo si fue del Windows 9 al Windows 10 o del 10 al 11, no sé si se acuerdan que hubo un Windows que te lo dejaban instalar cuando si tenías no sé, creo que era si tenías Windows 7, 8 y 9, podías instalar el 10, o no me acuerdo, uno de esos ahí que te lo dejaban bajar gratis, y porque el anterior no había salido muy bueno, entonces Windows te lo dejaba actualizar y lo instalabas gratis. Bueno, no me acuerdo cuál era. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando hice esa instalación, encima de la computadora del trabajo, me desapareció mi usuario. Entonces, como perdí mi usuario, después pude recuperar, logré como invitado ingresar a mis datos, a mis cosas y todo, pero como yo perdí mi usuario, lo que no podía hacer era descargar programas que requirieran autorización. Entonces no podía actualizar más nada, ni bajar programas nuevos, ni actualizar nada. Fue como una computadora que después quedó ahí como parada en el tiempo, porque no le podía hacer nada. Tenía dos opciones, me han dado en ese momento dos opciones, o formatearla lo que era un quilombo porque había información que no había podido recuperar y yo pretendía recuperar, o nada, o quedarme así para siempre. El fin de la anécdota de esa computadora fue que un día entraron a robar, robaron todo y se robaron la computadora, así que bueno, se perdió todo con los años, pero unos años después pasó eso. Pero bueno, tiene que ver con esto el tema de la responsabilidad del licenciante, ¿no? Que de repente quizás pueda este nuevo programa causar alguna cuestión en los sistemas que vos tengas.
Garantía de funcionamiento y de no turbación por parte de terceros. Esto, esto bastante se entiende, obviamente que funcione y que no haya un tercero que pueda invocar un derecho respecto a este software, que diga, no, mira, en realidad este software es mío, o sea que esta licencia no es válida porque quien te la está dando no es el verdadero titular del derecho. Esto te puede pasar en caso de que te pase, quien tiene que asumir tu defensa es el licenciante. Eh, privacidad de datos, de privacidad de datos personales. Hoy por hoy se suelen poner cláusulas y ya vamos a, cuando veamos la ley de datos personales, un poquito la vamos a ver en la clase. No, a ver, me parece que queda para la otra unidad esto, pero vamos a ver un poco cómo funciona la ley de datos personales. Por supuesto que todos los datos que se obtengan tuyos a partir de esta licencia, bueno, tienen hay obligaciones, tanto obligaciones internacionales como obligaciones de la ley de, de protección de datos personales nuestra en Argentina, medidas antipiraterías y la ley aplicable al contrato. ¿Qué es esto de la ley aplicable al contrato? En la mayoría de los contratos que uno firma o que acepta, establecen dos cosas, la ley aplicable y la jurisdicción aplicable. En un contrato que vos celebrás acá en Argentina con otro argentino, en general la ley aplicable al contrato, la empresa es nacional, podés estipular la ley argentina. Pero en la mayoría de los contratos que nosotros ponemos a aceptar, nadie lo mira, nadie da bola, en realidad la ley aplicable no es la ley nacional, sino la ley del país del titular de los derechos. ¿Y esto cuál es el problema? El problema es que al momento de litigar, si vos tuvieras que litigar, reclamar algún daño que te causó o algún incumplimiento contractual en el marco de este contrato, esa es la ley que se va a aplicar, la que dice en el contrato. Y acá abre el segundo punto, que es la jurisdicción. En estos contratos también se establece la jurisdicción. Y en general la jurisdicción es de algún país lejano, Inglaterra, Estados Unidos, no sé, las islas, no sé cuánto, aparecen muchos de esos. Y también ese sería un segundo problema, porque tendrías que irte a litigar allá. A ver, ¿qué pasa en la Argentina con estas cuestiones? Y esto va para todo, ¿eh? Pasa con, no sé, Facebook, Netflix, cualquier red social, esto aplica para todo. O cualquiera de estos contratos que uno celebra así en la nube rápidamente pudiendo aceptar. Lo cierto es que si bien se puede establecer una ley aplicable extranjera o una jurisdicción extranjera, la verdad es que como son contratos de adhesión para la Argentina, además de contratos de adhesión, según para qué vos vas a usar vos este software, podés llegar a quedar encasillado, podés llegar a entrar dentro de la categoría de consumidor. Entonces, según la ley de defensa del consumidor, la jurisdicción la va a dar el consumidor. Y la ley aplicable va a ser la ley argentina, porque es la que más beneficia al consumidor. Y acá a veces empiezan a chocarse, porque cuando vos querés ir por defensa del consumidor, inicias acciones contra, no sé, imaginémonos que contra, ahora se me ocurre, contra, no sé, ex Twitter. Yo inicio acciones, bueno, hoy por hoy están todas las versiones, versión argentina. Pero las primeras causas que había, lo que hacían ellos era rechazarte a la jurisdicción, decirte, no, esta no es la jurisdicción, porque vos cuando pusiste a aceptar, aceptaste una jurisdicción extranjera. Acá en la Argentina esto, por supuesto, no se toma y te los traen a litigar acá. Y te los traen a litigar acá por defensa del consumidor. Pero más allá de eso, si vos no entrases en la categoría del consumidor, porque, por ejemplo, si un software que vayas a utilizar para tu empresa, que ahí es ambiguo, no sé si es ambiguo, pero es un gris si sos consumidor o no sos consumidor. En principio no lo serías porque lo estás incorporando el software a lo que se llama tu cadena productiva, por lo cual si está incorporado a tu cadena productiva, no sos consumidor final y por lo tanto no sos considerado consumidor a los efectos de la ley, o sea que no tendrías las defensas del consumidor. Bueno, en esos casos, ahí ya se la ves más negra en el momento de litigar si de repente se estableció una jurisdicción extranjera o ley aplicable extranjera. ¿Alguna duda quedó sobre esto? Sé que quizás fue un poco rápido, tiene algunas complejidades más, pero esto es lo básico que me parece que es necesario para ustedes para que tengan en cuenta al respecto. ¿Alguien tiene alguna duda, algo para consultar? Están todos muy callados hoy, están todos
O están todos desconectados, se No, fueron no, todos, no, ya por me ahora no. dejaron. Ah, bueno. No, se entiende, profe, se ¿Se entiende. entiende? O me dejaron todo en la ventanita y se fueron a hacer otra cosa, que varios me lo hacen. Me doy cuenta porque cuando se desconecten, se van todos, siempre hay varios que me quedaron ahí Ah, está. aparecidos. Ahí, bueno. Bueno, entonces, vamos, esperen que salgo de esta, dejo de compartir. Y vamos a seguir con otros tipos contractuales. Esto es lo que había quedado como de resabio que iba a ser para la clase anterior, la clase 5. Vamos a empezar entonces con lo que corresponde lo que tenía yo planificado y según el cronograma a la clase de hoy. Dame un segundito que voy a cerrar este para no confundir y vamos a ver. Es este. No, esperen, que abrí uno que no tenía que abrir. No. Ay, lo tenía abierto antes y lo perdí. Un segundito. Ahí está. A ver si me aparece. Ay, ¿por qué no me aparece para compartir? Vamos a ver que voy a cerrar y bueno, no me lo está levantando. Ahí, vamos de nuevo. Ahí está, ahora sí. ¿Lo ven, no? Así en gris y rojo. Sí, ahí Sí, se ve. Ahí Sí, se se ve. ve. Bueno, bueno. Vamos a ir vamos a ver hoy el contrato de confidencialidad. Y acá hay dos cuestiones con el contrato de confidencialidad. Ustedes pueden celebrar un contrato de confidencialidad como contrato en sí, o también pueden incluir cláusulas de confidencialidad en el marco de cualquiera de los otros contratos que estuvimos viendo y de los que vamos a ver. En general, los contratos de confidencialidad en sí se celebran para cuestiones más que tienen que ver con due diligence o due diligence es cuando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una compañía va a comprar a otra compañía y se hacen como una especie de investigación previa. En realidad es como que una empresa le permite a la otra, por supuesto, ver todos sus estados contables, ver sus juicios, ver su situación en general antes de comprarla. Eso es el due diligence, o sea, la debida diligencia se llama. Entonces, en esos contextos se suelen hacer contratos de confidencialidad o en otras situaciones que necesites especificar muchas cosas, haces un contrato de confidencialidad en sí. Si no, en general, lo que uno suele hacer es incluir cláusulas de confidencialidad en el marco de otro contrato. De una locación de servicios, de una locación de obra, por ejemplo, vos te encargás de una locación de obra y le das muchos datos de tu empresa a la otra parte para que, por ejemplo, te diseñe un software o para cualquier otra cuestión, como le estás brindando un montón de datos privados y reservados de tu empresa, de formas de funcionamiento, contables o lo que sea, en general se establecen cláusulas de confidencialidad. Pero otra forma de hacerlo es establecer un contrato de confidencialidad. Entonces, el contrato de confidencialidad, como lo dice su nombre, se celebra entre dos o más partes, en las cuales las partes se van a comprometer básicamente a no divulgar información que a sí se establezca como confidencial ante terceros. Quizás alguna vez escucharon escucharon el término NDA. Muchas veces se confunde y se dice, y sobre todo si ustedes laburan alguna vez en una empresa, si laburan en empresas de tecnología y demás, van a escuchar van a escuchar el NDA y el NDA y el NDA y se escucha muchísimo. Bueno, ¿qué es el NDA? El NDA en realidad no es un contrato de confidencialidad, sino es un contrato en el cual es una de las partes solamente la que se va a obligar respecto a la otra a guardar confidencialidad. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de contrato y otro? La cantidad de partes obligadas y la cantidad de partes que dan información privada a la otra. Básicamente esa es la diferencia y por supuesto las responsabilidades que tiene cada una. Pero después el resto de la estructura no va a haber, no va a variar mucho. Sigue siendo información privada, confidencial, que no puede ser divulgada a terceros. ¿Para qué se hace un contrato de confidencialidad? Lo que las partes van a buscar es proteger datos sensibles. Tecnología, innovación, clientes, estrategia, datos personales, información contable o cualquier otra información que sea considerada sensible y que deba ser preservada de terceros. Entonces,
elementos tienen que tener estos contratos? Como cualquier contrato, las partes que están involucradas, quiénes son los obligados, qué derechos tiene cada una de esas partes, y a su vez los derechos y las obligaciones de los dependientes de las partes. ¿Quiénes son los dependientes de las partes? Por ejemplo, los empleados. Porque imagínense, vos firmás una obligación, un contrato de confidencialidad, una empresa firma un contrato de confidencialidad con la otra empresa, y el día de mañana una de las empresas pasa el tiempo, no sé qué, renuncia en parte de sus empleados, o se van, o los echan, o lo que sea, y esos empleados que tuvieron contacto con esa información sensible, la revelan. ¿Cómo es tu responsabilidad al respecto? Bueno, en general, lo que se suelen hacer son como contratos que están encadenados. Por un lado, las dos partes principales del contrato. Sí, Jesús, ¿tenés una pregunta? Profe, sí, ¿cuánto tiempo Sí. es lo que puede durar Ahora les voy a esa decir. cláusula? Ahora en el próximo cosa se los iba a decir. Ahora Ah, ok, dame vale. unos minutitos que en la próxima iba a hablar de la duración. Igual en cualquier momento se nos corta y nos vamos a conectar. Pero sí, lo voy a hablar porque tiene cuestiones. Ay, esperen que se me fue. Ah, no, está bien, recién se me ha cambiado. Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Que, bueno, una empresa se obliga con la otra. ¿Y con los empleados qué pasa? Bueno, los empleados también firman cláusulas de confidencialidad y tienen obligaciones respecto a su empresa, a la empresa que trabajaron, a la que trabajan, y vamos a ver por cuánto tiempo tienen esa obligación de guardar confidencialidad. De hecho, la mayoría cuando firman contratos en estas empresas tecnológicas, cuando ustedes hacen su propio contrato como trabajadores, hay cláusula de confidencialidad, siempre. Es importante describir qué información se considera información sensible, o sea, cuál es la información sobre la que hay una obligación de confidencialidad. ¿Por qué? Porque puede pasar, además, que lo que para el uso común, uso y costumbres, no sea confidencial, en tu caso sea confidencial. O sea, que nada de lo que ahí no está incluido va a ser considerado confidencial. Si, por ejemplo, hubiera una información que es sensible, que las partes la conocen en el marco de alguna tratativa que estén haciendo o en lo que sea. Por eso firmamos este contrato de confidencialidad. Sin embargo, la información se escapa por otra vía. Ya no va a estar más esta obligación de guardar confidencialidad, porque en definitiva ya apareció, ya se hizo pública por otra vía, siempre y cuando que, por supuesto, que se haya hecho pública por otra vía no implique que haya sido culpa de alguna de las dos partes, ¿no? Porque ahí sí, sigue siendo responsable. Entonces, hay que establecer, y acá está el punto de la duración del contrato. El contrato de confidencialidad puede, y acá esto varía mucho según la legislación. En la legislación argentina o en los usos y costumbres de nuestra legislación, según el rubro que se trate, puede ser 5 años después, 2 años después, o sea, hasta el vencimiento del contrato, o por general esto está enlazado a otro contrato, ¿no? 2 años después, 5 años después, 10 años después. En Perdón, los, profe, pero ¿se especifica en el contrato ese se periodo? ¿O especifica en es...? el contrato, no, se Ah, ok. especifica en el contrato. Se especifica en el contrato. Lo que pasa es que algunas cuestiones pueden tornarse abusivas si no te las permiten revelar. Entonces, por eso tienen límites, por eso tiene que ver con qué tipo de información se trate. En algunos sistemas, como por ejemplo en los regímenes, por ejemplo el Common Law en Inglaterra, se establecen cláusulas de que es perpetua la confidencialidad. O sea, para siempre tenés que cumplir esta confidencialidad. En otros no. En otros establecen plazos más cortos, porque por ejemplo, no sé, por ahí está en el marco de una cuestión tecnológica y no tiene ningún sentido ponerle 40 años. Y total, dentro de 10 la tecnología esta va a quedar vieja o ya esta información no va a importar. Entonces, tiene que ver mucho con cuál es la información sensible que vos estás protegiendo, la cuestión de la duración. Pero en definitiva queda a libre arbitrio de las partes, a voluntad de las partes. Las excepciones de la confidencialidad es esto que yo les decía, que es la cuestión de si la información se hace pública por otra vía que no tenga nada que ver con las partes, ya no rige esta obligación de confidencialidad respecto a esa información que se fugó, para decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo que pasa con los secretos industriales. Las diferentes formas de proteger los derechos de propiedad intelectual en general, una forma es secretos industriales, ¿no? Cuando el secreto industrial de alguna manera ya se hizo público por alguna otra vía,
quien estaba obligado a protegerlo ya no tiene más esa obligación, porque ya se hizo público por otra vía. No es que si todos están hablando de esto, yo no puedo hablar porque yo tengo un contrato de confidencialidad. No, ya si todos lo están hablando y ya se hizo público por otra vía, vos ya ahí dejás de ser responsable si querés acotar algo sobre esto, digamos. Salvo que des información nueva, por supuesto. Y algo importantísimo es establecer las consecuencias del incumplimiento. Bueno, ¿qué pasa si yo incumplo? Si yo incumplo, tengo que pagar una multa. Si yo incumplo, tengo obligación de tal cosa. Bueno, hay que establecer. En general, los incumplimientos tienen que ver con cuestiones pecuniarias. Muchas veces lo que se establece en general es eso porque no hay mucho más que establecer. Pero hay que establecer las causas de incumplimiento. Porque si vos no las estableces, se las dejás al libre arbitrio del juez. Y el juez va a considerar lo que se le cante. Más allá de que las partes pueden pedir una cosa y la otra parte esgrimir sus defensas, cuanto vos menos cláusulas pongas, que completes lo que realmente querés proteger y cómo lo querés proteger y cuáles son las consecuencias, todo aquello que no esté establecido en el contrato va a ser completado por el juez. Y quizás el juez no tiene tanto conocimiento de este nicho en el que se está celebrando este contrato. Entonces, para él, en realidad, bueno, si estamos en otros países como Estados Unidos, donde las consecuencias en los daños a veces son millonarias, no pasa nada. Pero un país como el nuestro, quizás la causa de incumplimiento te meten una multa tan baja que es mucho más barato incumplir. Hace unos días yo le explicaba a unos alumnos míos, estábamos hablando un tema que nada que ver, ¿no? Estábamos hablando de derecho al consumidor. Y yo les decía, ¿cuál es el gran problema con la Argentina? ¿Qué problema tenemos? Dentro de nuestra ley de derecho al consumidor, la ley de defensa del consumidor, tenemos la posibilidad de establecer unos daños, un tipo de daños específico que es distinto, que no está en otros lados, ¿no? Que se llaman daños punitivos, que son unos daños que se establecen que lo que buscan es, como quien dice, que la persona no repita la acción dañosa, ¿no? Como castigar de una manera para que aprenda la lección, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? La mayoría de los casos, los daños punitivos que se establecen, incluso a grandes empresas, son tan baratos, pero son tan insignificantes para la magnitud de una empresa. Como yo les decía, bueno, no sé, una empresa entrega, no sé, productos tarde a todos sus usuarios durante no sé cuánto tiempo. Y de repente establecen un daño punitivo de $1000. Es un regalo, es un chiste. Siempre te conviene más incumplir. Total, las consecuencias van a ser tan baratas. Les sale tan barato incumplir. Por eso, volviendo a este punto, acá es importante, igual ya nos vamos a desconectar, acá es importante establecer cuáles las consecuencias del cumplimiento, porque si no te las va a completar el juez. Y el juez, en general, te la va a completar barata. Entonces vos necesitas establecerlas. Además, con esta cuestión de que vos conocés tu nicho y sabés cuáles son las consecuencias para tu empresa de que se divulgue esta información confidencial. Que son comunes, que lo usan todas. Entonces, lo que para mí por ahí es sensible, para otra empresa no lo es. Si yo diseñé un método específico, vuelvo al de logística porque me encanta el de logística, porque hace unos años yo tenía una amiga que tenía una empresa, en realidad no mi amiga, sino el padre de mi amiga y la hermana y demás que se dedicaban a los sistemas, tenían una empresa de un software de logística. Entonces, ellos habían diseñado un software, de hecho el padre había trabajado muchos años en Andriani, entonces digamos que hay muchas cosas que las había aprendido de Andriani, pero había diseñado algo muy superador en su momento, ¿no? Que funcionaba mucho mejor. Entonces, claro, ese funcionamiento, que ya por supuesto ellos licenciaban el software y después hacían otro tipo de cosas. De repente, alguien antes de contratarlos decía, bueno, yo te voy a ofrecer todo esto. ¿Por qué lo tuyo es superador respecto a otro? Porque yo te ofrezco esto te lo hago de tal manera, de tal manera, de tal manera. Pero ojo, yo te estoy revelando información de cómo funciona mi software. Más allá que yo no te dé el código, te estoy revelando información de cómo funciona mi software. Si vos se lo das a otro, en ese momento, hoy por hoy es re fácil. Si vos tenés un software o tiene otro, enseguida uno lo saca del otro. Pero bueno, en otras épocas no era tan así. Entonces, quizás para lo que es sensible para una empresa, para otra no lo es. Eso también es una cuestión importante a tener en cuenta. Cada empresa sabe lo que quiere proteger. En todo caso, si el otro no quiere firmar este contrato de confidencialidad, hay información que yo me la voy a reservar y no te la voy a revelar. Porque vos no me garantizás la confidencialidad sobre esta información. Por eso les digo, esto tiene que ver con acuerdos de partes.
las empresas, sobre todo en negociaciones, en adquisiciones empresariales, en fusiones, en UTE, o sea, uniones transitorias de empresas y demás, están recontra acostumbrados. Yo, más allá de que yo se los estoy enfocando a tecnología, esto funciona para cualquier ámbito, digamos, ¿no? Están recontra acostumbrados a firmar este tipo de contratos, porque muchas veces se firma el contrato cuando vos estás en general se firma este contrato cuando estás en etapa de negociaciones, ¿no? Y quizás después el contrato de fondo, o sea, el negocio que vos estabas buscando no se lleva a cabo porque las empresas no se ponen de acuerdo o por lo que sea, pero este contrato de confidencialidad va a seguir vigente. Si nosotros no nos pusimos de acuerdo, como ambas nos revelamos información sensible, estamos obligadas a no revelar esa información o a no hacer uso de esa información, porque a pesar de que no llegamos a contratar, sí tenemos esas obligaciones que nos da el contrato de confidencialidad. A veces en los que llaman contratos preparatorios o cartas de intenciones y demás, cartas de intenciones no, los contratos preparatorios a veces vienen con cláusulas de confidencialidad. Viene todo el contrato preparatorio y cláusulas de confidencialidad. Y otras eligen firmar solamente un contrato de confidencialidad. Y en general se pone como anexo, se deja algún tipo de leyenda que se va a firmar un contrato de confidencialidad. O que hay un anexo de confidencialidad. A veces llaman contratos accesorios, también a veces es. Hay diferentes formas de instrumentarlo, eso quiero decir. Las partes del contrato, esto creo que ya esperen, pero esto ya lo hemos pasado. Bueno, no, lo repetí un poco. Bueno, ya les dije, las partes son la parte reveladora, que es la que comparte la información. Como les dije, en un NDA hay solo una parte reveladora, en un contrato de confidencialidad común, de los que nosotros llamamos así acá en Argentina, en general ambas partes son reveladoras. Hay una parte receptora, que es la que se compromete a mantener la confidencialidad respecto a la información que recibió. Las partes pueden ser personas, físicas, no es físicas la palabra, es humanas, personas humanas o personas jurídicas. La información protegida, ya se los nombré, pueden ser datos tecnológicos, códigos, fuentes, algoritmos, información financiera, datos de clientes, estrategias de marketing, estrategias de funcionamiento, secretos comerciales, amplio, es muy amplio. Ustedes pueden poner todo lo que quieran, siempre y cuando no sea información de público conocimiento. Porque si es información de público conocimiento o de usos comunes, en realidad no es información sensible. Vos la podés incluir, pero después, si el otro revela esa información, lo que va a terminar pasando es que un juez no lo va a terminar condenando, porque esa información no fue sensible. Porque, no sé, un uso común. Si yo tengo como, no sé, imaginémonos que yo tengo una nueva empresa de hamburguesas y digo que mi gran secreto comercial es que yo la hamburguesa primero la pongo en la parrilla cuando la parrilla está muy caliente y por eso queda con un gusto diferente. Y la verdad es que todos la ponen. Nadie pone en la parrilla cuando está fría. O sea, le estoy diciendo una pavada como bien obvia para que se den cuenta. Bueno, hay cuestiones que son ya de uso común en un rubro, por ejemplo. Entonces, no tiene mucho sentido mantener esta información protegida. No es información sensible. Salvo que vos la uses de alguna manera especial, que le hayas dado una vuelta de tuerca y lo tenés que establecer en el contrato. ¿Por qué esto es sensible? Porque revela tal cosa. Listo, lo pusiste, es sensible. Si es un uso común, si por más que la pongas, después no va a ser considerada, por lo cual no va a haber consecuencias si el otro la revela. Obvio que, como siempre, hay grises. En todo hay grises. Obligaciones de duración, un poco ya se los adelanté. La obligación es no usar ni divulgar la información para otros fines que para los que se estableció, ya sea el contrato marco o ya sea lo que se estableció en el contrato de confidencialidad. Se puede establecer un plazo, como les dije hace un rato. Algunos es durante las negociaciones, un tiempo después de vencimiento, incluso del contrato marco o del contrato principal. Puede ser 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15, 20, los que quieras, porque nuevamente rige la autonomía de la voluntad, siempre que la cláusula de duración o cualquier otra cláusula no resulte abusiva a los efectos de nuestro Código Civil y Comercial, que define lo que son las cláusulas abusivas, no pasa nada. Hay autonomía de voluntad, vos ponés lo que quieras, es decisión de las partes. Como les dije antes, tenemos excepciones y otras excepciones son
la información pública o conocida por otras fuentes. La información pública es la más fácil o, como les dije hace un rato, la que se puede ser conocida por otras fuentes. Si hay otra forma de llegar a esa información, no sé, por ejemplo, alguien revela cómo funciona algún mecanismo, no sé, con tecnología, como se llama, con tecnología inversa, con el procedimiento inverso, no sé cómo se llama bien, que puede Ingeniería llegar, inversa. ingeniería inversa, ahí no me sale la palabra, con ingeniería inversa. Bueno, si alguien revela y llega con ingeniería inversa, ay, me acabo de dar cuenta que estoy sin cámara, ¿no? ¿Me están viendo ustedes? No, Nunca me di cuenta que, nunca ahora me di sí. cuenta que estaba sin cámara. Como, y de repente veo mi nombre y mi lucecita verde y dije, soy yo misma la que está hablando. Bueno, perdón, ni me he dado cuenta que estaba sin cámara. Sé que cuando reentré puse el micrófono, pero no la cámara. Perdón, les pido disculpas. Entonces, quizás alguna información que se llegue por ingeniería inversa, alguien más, un tercero, la llegue a descubrir o demás, bueno, ya no tengo la obligación de guardar esa confidencialidad, porque ya se hizo pública. O quizás una información que la tienen otras fuentes y que en algún momento la revelan. Si yo sé que otra fuente tiene la misma información, pero la otra fuente no la está revelando, yo no la puedo revelar. Pero si otra fuente la revela, una vez que la otra fuente la reveló, yo ahí sí la podría revelar. Porque puede ser que la otra fuente también tenga un contrato de confidencialidad, o puede ser que la otra fuente se haya enterado y guarde algún tipo de fidelidad y no la quiera decir. Entonces, hasta tanto no haya un otro que la revele, yo no debería revelarla, porque si no, es muy probable que sea plausible las sanciones dispuestas en el contrato de confidencialidad. En general son daños y perjuicios. Entonces, acá les pongo las consecuencias. En general, la mayoría son daños y perjuicios. Se pueden establecer multas económicas o sanciones económicas, como los quieran llamar, reclamos, daños y perjuicios, la posibilidad que acarree la rescisión del contrato. Cuando hablo del contrato, no el de confidencialidad, sino el contrato que se estaba celebrando en paralelo, o sea, del que este contrato de confidencialidad es accesorio, digamos. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Un consultor que filtra un sistema de seguridad. En ese caso sería una forma o sería una información sensible que podría dar, que no, podría no, puede dar lugar perfectamente a una demanda. Es un claro incumplimiento. La demanda sería, por supuesto, la consecuencia. Les puse ahí algunos usos comunes en tecnologías de la información, consultorías de tecnología de la información, autorías de sistemas, desarrollo de software o proyectos a medida, proveedores externos, hosting, soporte o mantenimiento, etc. Esos suelen ser los más comunes que dentro de la tecnología. Acá les puse algunos ejemplos también. Igual de esto tienen bastante más, me parece, si no mal no recuerdo, en el apunte. A la finalidad de algunos ejemplos de cláusulas, ¿no? Proteger el conocimiento sensible, bueno, evitar uso indebido, por ejemplo, no divulgar información durante o tras el contrato. A veces la cláusula se pone solamente por la duración del contrato, porque ya después no importa, porque por el tipo de confidencialidad que se está estableciendo, ya después cuando termine el contrato no importa más. La duración, ya les dije hace un rato, que se puede extender años después. Excepciones, y acá está la cuestión, lo que les dije antes, información pública o legalmente obtenida, y les voy a una excepción más que no se las puse, pero se los digo. Cuando sea requerido judicialmente, si hay una cuestión que es secreta o que, con confidencialidad, pero que hay un juez que te releva de guardar la confidencialidad, no tenés consecuencias, porque es el juez fundadamente que te está relevando de guardar esa confidencialidad. Esto es muy parecido a lo que pasa con el secreto fiscal, ¿vieron? Bueno, si el juez releva a la FIP de guardar el secreto fiscal, por X motivo, por ejemplo, la comisión de un delito o lo que sea, ya la FIP no va a tener consecuencias por haber revelado el secreto fiscal. Bueno, acá funciona igual. Si un juez te releva, en el marco de una causa, que tiene que estar muy justificado y demás, vos podrías revelar información confidencial. Otro de los motivos por el que vos podrías también es para ejercer tu propia defensa ante alguna situación grave, siempre y cuando no haya otra forma de que vos ejerzas tu defensa sin revelar esa información. Entonces ahí también podrías revelar información sensible.
No me acuerdo si se las puse en el slide, me parece que no se los puse. No, no se los puse. Eso también es importante, que a veces uno no lo tiene en cuenta. Imaginémonos, les voy a mandar un caso extremo. El caso de la comisión de un delito. Se ha cometido un delito y somos imputados todos. La empresa esa, yo, el otro, somos imputados todos. Y yo tengo que ejercer mi defensa penal. En este marco, yo podría revelar información sensible, porque está en juego mi defensa, mi propia defensa. Y yo tengo el derecho a yo tengo el derecho a ejercer, es un derecho establecido por la Constitución Nacional, que es mi derecho de defensa, es un derecho constitucional. Entonces, en el marco de mi derecho de defensa no se puede ver limitado, salvo que yo tenga otros medios para ejercer mi derecho de defensa. Pero si no lo tengo, y si es estrictamente necesario que yo releve esa información confidencial, podría hacerlo sin tener consecuencias jurídicas, sin tener consecuencias por haber revelado o por haber, en definitiva, roto este contrato o estas cláusulas de confidencialidad. Insisto, esto es siempre y cuando no tenga otro, porque quizás yo uso este, pero había otro que me hubiera servido de todas maneras. En el marco de un juicio penal, por supuesto, vas a levantar todo, el pelota todo, porque no te importa nada. O sí, depende, se sopesa, ¿no? Pero quizás no es el marco de un juicio penal, sino en el marco de, por ejemplo, de un tercero que reclama un daño contra mí y contra otra empresa. No sé. Imaginémonos que son dos empresas en una industria petrolera y causan un daño ambiental, ¿no? Esos son derechos que los que llaman derechos colectivos. Y nos demandan a nosotros, a los dos. Puede demandar a todos, el daño ambiental demandan a todos. Bueno, quizás dentro del circuito hay ciertas cuestiones que yo necesito revelar, que son secretos comerciales, para mostrar que yo no tengo nada que ver con esto, para ejercer mi defensa. Y no hay otra forma de ejercer la defensa si yo no muestro esto, aunque implique levantar un secreto al que yo me obligué, mantener la confidencialidad, digamos que podríamos estar dentro de las excepciones. Por supuesto, acá hay grises, ¿no? Después existen grises. Bueno, en principio, hoy ya no los quiero abrumar más.